La mayoría de ramas religiosas enseñan que los cristianos no pueden defenderse ni portar armas, no importando si son agredidos por malhechores o asesinos. Quiero dejar claro que no estamos incitando a ningún cristiano a la violencia ni a la venganza. Estamos claros que Satanás quiere que todos los cristianos sean convertidos en seres que puedan ser pisoteados sin pudor y sin que nadie se le oponga. Hoy, en El Adorador que Dios Busca, estaremos hablando sobre ¿podemos portar armas? Que quede claro desde el mismo inicio que nosotros somos verdaderos pacifistas, que amamos la tranquilidad y que no le hacemos mal al prójimo. Y nunca vamos a incitar a nadie a la violencia. Esta pregunta ha sido y sigue siendo una de las más controversiales en el ámbito cristiano. Algunos están en contra, otros están a favor, pero mi opinión no importa, sino tenemos que ir a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y ahí vamos a demostrar que el Señor Jesucristo y sus apóstoles jamás le han prohibido a los cristianos el andar armados y ejercer la legítima defensa en un caso de un ataque mortal. Todo lo contrario, vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo sí permite que sus discípulos estén armados y en ninguna parte del Nuevo Testamento se les prohíbe a los cristianos el uso de la legítima defensa. La población más armada del mundo, los Estados Unidos. Unas 36.000 personas mueren por año en Estados Unidos, uno de los países con la población más armada del mundo a causa de disparos de arma de fuego. Cifra que comprende suicidios, homicidios, accidentes y tiroteos en los que participa también la policía. Texas en particular ha sido y sigue siendo el escenario de tiroteos que han conmocionado a la opinión pública y agitando aún más el debate sobre el derecho consagrado por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a portar armas. Y el caso más reciente y discutido fue cuando un atacante entró a una iglesia cristiana en el estado de Texas y feligreses le dieron muerte a un hombre armado que abrió fuego contra miembros de la congregación. La realidad es que gracias a ese valiente que estaba en esa iglesia, estaba armado, abrió fuego contra el atacante. Y hoy, si él no estuviera ahí, estaríamos hablando de más muertos. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios mismo permite que sus siervos porten armas y vayan a la guerra, como hicieron los israelitas cuando conquistaron Canaán. También tenemos el ejemplo del rey David, el cual era un guerrero de mucho valor, el cual mató a muchos filisteos. Y también tenemos una lista enorme en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, desde el 10 al 47, de los valientes guerreros que tuvo David. Tenemos a Sansón, que con la quijada de un asno derrotó a sus enemigos. Estos siervos de Dios estaban conscientes que en la ley de Dios no estaba prohibido el portar armas, el defenderse, el de atacar a otras naciones. Al contrario, la misma ley entregada a Moisés establecía las reglas de la guerra. Usted lo puede leer en Deuteronomios capítulo 20. Y muchos de esos siervos de Dios tenían orden de ir a la guerra de forma armada y matar a sus oponentes, aún a pesar de que el mismo Dios había dicho en la ley, no matarás. Pero esta ley lo que quiere decir es que el siervo de Dios no puede ser un vulgar asesino que mata por matar y ataca a inocentes para robarles o esclavizarlos. Muchos dirán, bueno, ya esas leyes no son para los cristianos hoy en día. Por lo tanto, los cristianos ya no pueden andar armados y ni pueden defenderse. Bueno, ciertamente ya los cristianos no tienen orden de Dios de conquistar pueblos por medio armado, como sucedió con el pueblo de Israel, que estaba sujeto a las leyes del Antiguo Testamento. Tampoco los cristianos tienen orden de ir a matar a personas porque sean, por ejemplo, idólatras, como también sucedía en las leyes del Antiguo Testamento. La orden dada a los cristianos es ir y predicar el evangelio de la gracia a toda criatura, llevando un mensaje que muestre el amor de Dios. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿prohíbe el Nuevo Testamento a los cristianos de estar armados o que sean policías o sean militares? Veamos algunos ejemplos bíblicos tomados del Nuevo Testamento, donde vamos a dejar claro que los cristianos sí pueden portar armas. Unos soldados que evidentemente estaban armados, la Biblia dice que se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? ¿Acaso le dijo que tenían que dejar el servicio militar? ¿Acaso le dijo que ahora debían andar
estar desarmados? Veamos la respuesta que dice la Biblia en Lucas capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Dice que también algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. En ninguna parte Juan el Bautista le prohíbe a estos soldados que dejaran de ser militares o dejaran de portar armas. Cuando él les dice que estén contentos con su salario, lo que les está diciendo es que pueden seguir con su servicio militar. Por lo tanto, aquellas personas que son policías o militares en este tiempo deben también hacer caso a esas recomendaciones que Juan el Bautista le da a estos soldados. Recordemos que esos soldados que hablaba Juan estaban puestos ¿para qué? Estaban para cuidar de la ciudadanía en contra de los delincuentes y para apoyar al gobierno en caso necesario. También los militares cristianos deben de hacer lo mismo en este tiempo: proteger a la ciudadanía y mantener la paz en el gobierno, siempre y cuando el gobierno sea justo y no un gobierno dictatorial que viene a ser como un jefe absoluto, algo como un déspota como Hitler. Existen personas que son servidores de Dios y que están armados y listos para castigar a los delincuentes. Es evidente que el Señor ha puesto personas con conocimiento espiritual en un puesto de milicia para imponer el orden y para someter a quienes son violadores de la ley. Esto lo vamos a ver ahora mismo en Romanos, en el capítulo 13, desde el versículo 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El Nuevo Testamento testifica que esos servidores de Dios andan armados con espada y que los delincuentes le deben tener temor. ¿Por qué? No en vano están armados, dice la Biblia. Por lo tanto, estos siervos de Dios están prestos para castigar a los delincuentes que intentarán perturbar la paz o que intentarán hacerle daño a la ciudadanía. Note nuevamente que esos pasajes dicen bien claro que esos magistrados son siervos de Dios. Están armados y listos para someter a cualquier acto de delincuencia. Ahora hay otro ejemplo en la palabra de Dios. Registra la Biblia que el centurión Cornelio, al convertirse a Cristo, haya dejado su carrera militar. Pues la Biblia dice que no. No lo dice por ninguna parte. De seguro Cornelio continuó siendo militar y continuó estando armado, presto a sus responsabilidades de milicia, ya que era comandante de un ejército. El apóstol Simón, también llamado el Celote, es uno de los 12 apóstoles. Antes de unirse a Jesús, él habría pertenecido al grupo de los celotes que luchaban en Roma. Cuando Simón se une al Señor Jesús, pues deja de ser un celote. Pero vamos a ver, tanto Simón como también algunos otros discípulos, que ellos siempre andaban armados y resulta que Cristo nunca se los prohíbe. Al contrario, en cierta ocasión, Cristo le dice a sus discípulos: el que de ustedes no tenga una espada, pues venda su capa y compre una. Eso lo encuentra en Lucas 22:36. Evidentemente la espada no era usada para pelar plátanos, sino que era un arma de autodefensa, lo que evidencia que nuestro Señor Jesucristo permite que sus discípulos estén armados y puedan ejercer el derecho a la legítima defensa en caso que sea necesario. Si leemos los relatos sobre el arresto de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 47 al 59, nos damos cuenta que los discípulos, al ver a los soldados que venían contra ellos, le preguntan a Jesús: Señor, ¿heriremos a espada? Esa pregunta está en plural y deja claro que varios o todos de los discípulos de Cristo estaban armados y listos para una autodefensa. Es entonces que Simón Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado. Sin ninguna duda que Simón Pedro no le tiró a la oreja, por supuesto le tiró a la cabeza, pero falló y le cortó la oreja. Cristo entonces le dice a Pedro: regresa la espada a su lugar. Note que Cristo no le dice que deje de usar la espada o que la tire o que la bote, sino que le dice que la regrese a su lugar, a su vaina. Como podemos ver en esa situación de riesgo, todavía Cristo permite que Simón Pedro continúe armado, pero no le permite luchar, que son cosas diferentes. ¿Por qué razón Cristo no permite que sus discípulos lo defiendan? Es muy sencillo, pues el mismo Cristo le dice que esa era su hora, la hora de entregarse para el sacrificio. Usted lo puede leer en el verso 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, dice Jesús, y que
que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? El mismo Cristo en ese momento no usa su recurso de usar la legítima defensa enviando a llamar a 12 legiones de ángeles. Era la hora de Cristo entregarse, porque así Dios lo había dispuesto. No era menester que sus discípulos lucharan, ya que si todos ellos luchaban, iban a morir a espada, ya que la entrega a Cristo era inevitable. Y sus discípulos estaban prestos hasta para entregar su vida por el Maestro. Estamos claros, viendo estos relatos, que Jesucristo no les prohíbe de ninguna manera a sus seguidores el estar armados. Hay 6 argumentos que se usan de la Biblia para prohibir el uso de armas y estar activos en el ejército o en la policía. Número 1, uno de los pasajes mal interpretado es en la palabra de Jesús, donde dice él: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 5, del 38 al 39. ¿Enseña este pasaje que los cristianos no podemos defendernos de aquellos que nos agreden? De ninguna manera. Lo que enseñó Jesús en estas palabra es el no buscar la venganza personal contra alguien que te ha dañado. No vengarse de alguien es muy diferente a no defenderte de alguien que quiere agredir. Ciertamente los verdaderos cristianos somos los mayores amantes de la paz. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que los cristianos no podemos portar armas para defendernos de aquellos que quieren matarnos a nosotros. El argumento número 2, que está mal empleado: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son? Y Jesús dijo: no matarás. Mateo capítulo 19, versículo 17. Algunos cristianos dicen que no tenemos derecho a matar a nadie en defensa propia, porque según ellos el Mesías dijo: no matarás. Sin embargo, es que esa traducción de no matarás es que el Mesías estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20 del versículo 13, donde la traducción correcta es: no asesinarás o no cometerás homicidio. El asesinar a alguien es muy diferente a matar en defensa propia. La Biblia jamás dice que matar sea pecado, pero sí enseña que asesinar es pecado. Aunque son sinónimos, si matar fuera pecado, entonces el mayor pecador del universo sería el propio Dios, el Padre, el cual mató y ordenó a matar a miles de personas. Sin embargo, el cometer asesinato, homicidio, es algo muy diferente, ya que los asesinos, los homicidas, matan de forma injusta, premeditada, por alevosía, ya sea por robar o por esclavizar a otros. Por eso es que los asesinos jamás entrarán en el reino de Dios, sino que irán al lago de fuego. La Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Al contrario, la autodefensa es completamente legal, tanto para la ley de Dios como para las leyes humanas. Lo que la Biblia condena es que agredamos o asesinemos a otros con armas para robar sus propiedades o para esclavizar. El tercer argumento es el siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. Este pasaje no dice en ninguna parte que tenemos que dejar que nos agredan. Lo que dice es que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero ese amor a nuestro enemigo significa sencillamente bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen, orando por ellos, los que nos ultrajan y nos persiguen. En estas palabras de Jesús no se dice por ninguna parte que los cristianos no podemos portar armas para defendernos a nosotros o a nuestra familia. El hecho de amar a nuestros enemigos y de orar por ellos no significa de ninguna manera que no tengamos derecho a defendernos a nosotros mismos y a nuestros familiares de aquellos que nos quieren agredir. Ni tampoco significa que los cristianos no tengamos derecho a portar armas para autodefender. El cuarto argumento es el siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Jurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sin dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, del versículo 17 al 19. ¿Enseñan esas palabras del apóstol Pablo que los cristianos no podemos defendernos o que no podemos poseer armas de autodefensa?
de ninguna manera. Lo que dicen esas palabras de Pablo es que no nos venguemos, es decir, que no paguemos mal por mal y si es posible vivamos en paz con todos los hombres. Pero defenderse no es vengarse. La legítima defensa contra alguien que nos agreda no tiene que ver nada con la venganza. La venganza siempre es de Dios, pero el derecho legítimo a la autodefensa es de los seres humanos. El quinto argumento es el siguiente. Ellos dicen que el apóstol Pablo y el resto de los primeros cristianos se dejaron matar y no utilizaron armas para defenderse de sus verdugos. Bueno, es un argumento muy pobre. Por supuesto que Pablo recibió azotes de los judíos y no se defendió. ¿Pero por qué? Pues muy simple. Dígame usted, ¿cómo alguien se puede defender de sus verdugos agresores si está atado y recibiendo azotes? Lo mismo le sucedió cuando Pablo fue decapitado en Roma, en la persecución contra los cristianos lanzada por el emperador Nerón. ¿Cómo Pablo se iba a defender del verdugo que le había de decapitar si él estaba desarmado y atado y listo para que le cortaran la cabeza? Hay situaciones en que es absolutamente imposible defenderse a sí mismo porque ya el agresor nos ha vencido y lo único que nos queda es recibir tranquilamente la muerte. Como le sucedió al apóstol Pablo cuando fue decapitado o al resto de los santos de Dios que murieron como mártires a lo largo de los siglos. No se defendieron al final por la sencilla razón de que ya no había defensa posible y lo único que podían hacer es esperar gozosamente la muerte como valiente de Dios. El sexto argumento famoso y es el más mal interpretado es poner la otra mejilla. ¿Por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? En la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente hoy en día de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla. Es decir, ignorar los insultos y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones, aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla a alguien era un insulto. Lamentaciones, por ejemplo, 3:30, dará la mejilla al que golpea, se hartará de afrenta. En Job 16:10 también dice, contra mí han abierto su boca y contra mí han golpeado mis mejillas. Sería de persona absolutamente anticristiana no defenderse, por ejemplo, defender a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, si alguien los quiere agredir. ¿No defendería usted por la fuerza, por ejemplo, a su amada esposa si alguien la quiere violar o matar? ¿O usted diría lo siguiente al violador? Mire, violador, como yo soy un pacifista, soy un cristiano y no creo en la autodefensa personal, pues ahí le dejo a mi esposa para que la viole y la mata. ¿Qué haría usted si tuviera un arma? ¿No defendería usted a su esposa? Aunque fuera con sus propios puños, con sus propias manos, o usted sería un miserable y un malvado. Amigos y amigas, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Es cierto, debemos orar, buscar del Señor, buscar la presencia del Señor para estar siempre velando y estar pendiente de lo que esté sucediendo. Pero usted defienda a su familia, defienda a lo suyo. Dios no está en contra de que usted use armas o que usted participe en el servicio militar o esté en la policía. Déjeme decirle que si usted tiene esos trabajos que son dignos también, ore al Señor para que cuando usted tenga que ir a enfrentar una guerra o correr a un malhechor siendo usted policía, el Señor le acompañe y el Señor le guarde su vida donde quiera que usted esté. Este es mi consejo para usted en este día. Dios te bendiga, soy Luis Román.